es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Arrancamos en California, donde se adelantan un operativo con cerca de 1000 bomberos apoyados por helicópteros y aviones cisterna. Los funcionarios batallan sin parar contra los incendios activos en el estado. En las últimas horas, 2 nuevos focos se declararon cerca de la ciudad de Los Ángeles. Han sido llamados Hillside y 46 y a esta hora azotan San Bernardino y el vecino condado de Riverside. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a Santa Paula, en el condado de Ventura, con nuestro periodista Mauricio Cárdenas. Mauricio, reporta a esta hora. Saludos para todos ustedes. Nos encontramos acá en el incendio María, un incendio que estalló la noche anterior y que todavía está activo. Ahí pueden ver algunos bomberos que están tratando de apagar las llamas que venían hacia esta zona de la autopista 23 que va hacia el condado de Ventura. Y a mis espaldas pueden ver todo el daño que causó el incendio en pocas horas, porque estalló esta madrugada. Ya quemó todo este sector de la zona de cultivos aquí en Santa Paula, California, más o menos como a 1h20 al norte de la ciudad de Los Ángeles. Los incendios siguen apareciendo día con día. El clima ha mejorado un poco, la humedad subió a 3-4%, los vientos, como ven, están bajando. Han dicho los meteorólogos que los vientos van a bajar durante el fin de semana, pero la mala noticia es que los vientos van a continuar a final de la próxima semana y esta temporada de incendios podría extenderse hasta el mes de diciembre, algo que es aterrador para un estado que tiene incendios a lo largo y ancho de toda la costa, en las afueras de las grandes ciudades como San Diego, Los Ángeles y San Francisco. La furia del incendio Hillside alcanzó una zona residencial de la ciudad de San Bernardino, a 96 kilómetros de Los Ángeles. Matthew Valdivia, residente del lugar, fue una de las personas que perdió su vivienda. Olí el humo con intensidad, así que me desperté y miré por la ventana y no vi nada. Pensé que todo estaba bien. Él y su familia fueron sorprendidos por las llamas en medio de la noche. Volví a la habitación y miré las puertas. Todo estaba encendido, estaba explotando. Desperté a mi esposa y le dije, escucha, trae a los niños y subamos al auto. La evaluación de daños causados por el incendio reveló que al menos 6 viviendas quedaron totalmente destruidas y otras 18 sufrieron graves daños estructurales. Esto duele, pero alienta el hecho de que todo el mundo haya podido salir vivo y no herido. Los bomberos del condado combatieron durante toda la noche las llamas que se extendían rápidamente en el vecindario. Ahora el panorama es desolador. Aquí es donde estaban nuestras puertas francesas. Nuestro dormitorio estaría justo aquí. Al frente estaba el baño y justo aquí, en este lado, estaba el garaje. El fuego consumió 200 hectáreas y estaba contenido en un 50% hasta esta madrugada, según informaron las autoridades locales. Se prevé que los vientos provenientes de Santa Ana, que han alentado las gigantescas conflagraciones, disminuyan su intensidad durante el fin de semana. Este es un informe especial para la tarde. Mauricio Cárdenas, desde Santa Paula, al norte de Los Ángeles. Regresamos al estudio de la tarde. Mauricio, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en California. Ya son las 5 o 6 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la extensión del estatus de protección temporal por parte de Estados Unidos para beneficiar a los ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán, Honduras y Nepal. El TPS estará vigente hasta el 4 de enero del año 2021. Recordemos que desde que asumió el poder el presidente Donald Trump ha presionado para reducir este programa, argumentando que las extensiones repetidas traicionan la parte temporal del estatus. Sin embargo, su intento de hacerlo ha sido bloqueado por jueces federales. Es noticia la decena de incendios que afectan la ciudad de Tijuana, en México. Las conflagraciones que se incrementaron en las últimas 24 horas ya dejan 9 familias sin vivienda.
En la zona conocida como La Sierra, el fuego consumió 6 casas y dejó otras 13 con daños considerables. Los habitantes alcanzaron a evacuar el lugar, pero el incendio no se pudo controlar rápidamente por la falta de agua en la zona. Las autoridades declararon el estado de prealerta ante la posibilidad de más incendios para también, en este caso, destinar recursos a los afectados por el fuego. También es noticia Bolivia, que vivió una nueva jornada de protestas que terminaron en violentos choques entre la policía y manifestantes opositores a Evo Morales. Los hechos se registraron a pocos metros de la sede de gobierno en La Paz. Los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones opositoras. Las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales se radicalizan en Bolivia. Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías estallaron el jueves por la noche en La Paz, horas después de que la misión de la Organización de Estados Americanos comenzara a revisar las actas y papeletas de votación de los comicios del 20 de octubre. La oposición, que denunció un fraude en favor del mandatario, rechazó avalar la auditoría por considerar que se trata de una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder. En multitudinarias asambleas populares, los manifestantes exigieron nuevas elecciones y acordaron seguir adelante con las protestas en las calles, así como paros y bloqueos de avenidas hasta que sus demandas sean atendidas. La única manera de detener y pacificar el país es, en este momento, anulando las elecciones. Y que el presidente diga se anulan las elecciones, estoy muy seguro que al día siguiente el país ya va a estar más tranquilo y va a vivir en un paz social. La OEA y el gobierno boliviano acordaron la auditoría tras el cuestionado recuento de votos que realizó el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones, que dio como ganadora a Morales en primera vuelta frente al centrista Carlos Mesa. Es noticia la capital colombiana, donde una vez más las marchas de estudiantes terminaron en actos violentos. Al caos en la movilidad se sumó la incineración de una motocicleta de la policía. Los vándalos infiltrados en la manifestación estudiantil pintaron además grafitis y agredieron al equipo periodístico de un canal de televisión local. La nueva jornada de marchas estudiantiles en Bogotá generó caos en la movilidad para los ciudadanos. Los tiempos de desplazamiento para los que regresaban a casa aumentaron por la congestión que se presentó en vías principales, que fueron cerradas por varios minutos. El servicio de Transmilenio fue paralizado en algunos tramos debido a las protestas. La mayor complicación fue en la estación Héroes, en el norte de Bogotá, uno de los puntos de concentración programado por los universitarios. Las autoridades reportaron daños en algunas estaciones de Transmilenio. En medio de las manifestaciones, una motocicleta de la policía fue incendiada por encapuchados. Un equipo periodístico de City TV que registraba lo que ocurría fue víctima de agresiones. Está con nosotros Jonathan Buck, es periodista y coordinador de la Fundación para la Libertad de Prensa y está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Hola Carlos Eduardo, buenas tardes. Es un gusto, no es la primera vez que vemos en las calles de Bogotá el rechazo que pasa mayormente a violencia contra representantes de la prensa. ¿Qué está pasando? Pues los escenarios de protestas es un escenario que es muy difícil para cubrir desde los medios de comunicación, y esto es algo que pues hemos venido reiterando cada vez que se presentan estas situaciones. Y es especialmente importante entender que la labor de los periodistas en las manifestaciones es fundamental, porque son los ojos de lo que está pasando. Sí, es también una manera de ver por dónde se cometen los desmanes, cuáles son también quiénes son los implicados en esto, y pues contar un hecho que es fundamental en la vida democrática. Y pues así lo hemos visto no solamente en Colombia, sino que también lo vemos en todo lo que está sucediendo en la región. Sin embargo, pues resulta que muchas veces terminan estando en un fuego cruzado entre los distintos actores que concurren a las manifestaciones, y pues casi siempre los saldos son muy altos de periodistas agredidos, de material
que en algunos casos las autoridades, en otros casos los manifestantes, les roban material, les roban teléfonos, computadores, los equipos, y pues esto es una preocupación constante. Jonathan, en Ecuador llegué a escuchar, de hecho en cobertura de nuestra enviada especial Andrea Bernal, prensa corrupta. En Chile, prensa cómplice. ¿Por qué el manifestante de este lado del mundo, en América, siempre quiere poner al periodista de un lado de las dos partes en conflicto, cuando el periodista es un observador, un transmisor de lo que está pasando? Bueno, las manifestaciones también son un síntoma del hastío de unos sectores de la sociedad, y digamos que esa rabia o esos reclamos que hacen van contra distintos actores, y cuando se generaliza, pues se termina generalizando también a muchos, a toda una profesión, ¿no? Y pues aquí también hay que mostrar que muchas veces son los periodistas los que alertan de lo que está sucediendo, ¿no? Y pues las imágenes suelen ser bastante elocuentes por sí solas, y ahí no es correcto hablar tampoco y mandar ese mensaje. Por eso nosotros insistimos mucho también que entendemos que ese malestar de los actores que están implicados pues salgan ese tipo de declaraciones, pero esto es sumamente delicado cuando esas declaraciones vienen de las autoridades o figuras políticas de estos países, ¿no? Porque eso sí termina generando un estigma que puede desencadenar en violencia contra los medios de comunicación. Si una figura política está diciendo que determinado medio de comunicación es corrupto o es vendido, y ese medio llega a la marcha a cubrir, pues puede ser que los seguidores de ese candidato o de esa figura pública pues termina agrediendo a ese medio de comunicación. Desde la FLIP, ¿ustedes ven con preocupación el efecto que puede tener este discurso antiprensa de Centroamérica hacia el sur? Por supuesto, e insisto que ahí el trabajo que tienen las principales figuras públicas y políticas de los países pues es sumamente importante, y nosotros hemos venido insistiendo, buscamos trabajar y tener un diálogo con los partidos políticos para que tengan un mensaje y un discurso favorable hacia la libertad de expresión y hacia el trabajo que realizan los medios de comunicación, porque es muy importante que precisamente en este escenario y en estos tiempos pues sean esas figuras las que manden un respaldo de trabajo, de trabajo a los periodistas, de tolerancia a la crítica, que sean abiertos a recibir todo tipo de comentarios, porque precisamente de eso se trata pues el pluralismo y la diversidad de voces, y creo que eso es fundamental y no podemos dejar de insistir en ese mensaje. Jonathan, ¿ustedes de alguna manera sienten que los líderes políticos, por su relación con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas, terminan como afectando el grueso de los periodistas como tal, el trabajo de la gente que independientemente va a investigar un caso, que va a investigar una denuncia y que va a poner el faro sobre lo que está mal? Esa relación de los políticos con los medios y con algunos periodistas está de alguna manera afectando el desempeño de los comunicadores en América Latina? Sí, entre muchas otras aristas, sin duda ese es un asunto preocupante. Yo también insisto en parte de tu pregunta, es que pues las audiencias y la ciudadanía en general tienen que entender también que así como critican a determinado medio porque puede tener esa relación con un político o con un partido político, también tienen que ver la cantidad de periodistas y la cantidad de medios de comunicación que, pues exponiendo aún su propia seguridad física, salen a cubrir esto, salen a mostrar lo que está ocurriendo. Yo creo que en el caso de Ecuador fue especialmente claro, ¿no? Porque pues hubo muchísimos medios de comunicación que, a pesar de que hubo ataques contra los periodistas de manera directa, contra las sedes de canales de televisión, hubo muchos otros centenares de periodistas que salían a las calles a seguir mostrando lo que pasaba, a pesar de todas las medidas y de los riesgos que ocurrían. Y pues eso es fundamental para poder conocer un poco más de la veracidad en los hechos, que es esencial
a la hora de tomar decisiones y que se informen las audiencias. Entonces, no es solamente mirar a cierto medio con el cual puede tener alguna idea desfavorable, sino es mirar que toda la labor de la prensa es fundamental y que es especialmente fundamental para las audiencias, y eso sería relevante que así se entienda también. Jonathan, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo combatir esa violencia desde un plano, por supuesto, de la paz contra periodistas? Pues yo creo que precisamente es importante también que esto tenga una serie de, digamos, como de mensajes desde distintos sectores. Insisto en la responsabilidad de las figuras públicas en mandar un mensaje favorable y de respaldo al trabajo de los periodistas. También es importante que pues desde los medios de comunicación se abran también espacios de mayor diálogo con las audiencias, que yo creo que eso es algo que las audiencias están reclamando y que en ese sentido, las figuras de defensores de los televidentes y de las audiencias son importantes, son espacios muy valiosos. Creo que también ya como unas medidas más preventivas es importante que los periodistas y los medios de comunicación tomen todas las medidas que van dirigidas a la autoprotección. Aquí hay muchísimos manuales y recomendaciones que son importantes para este tipo de escenarios que son especialmente, insisto, peligrosos o que traen riesgos para la prensa. Bien, quiero agradecer a Jonathan Buck, ese periodista y coordinador de la Fundación para la Libertad de Prensa. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, y a toda la audiencia. Y es noticia Panamá, donde al menos 100 personas han sido detenidas. El país ha sido escenario desde hace 3 días de protestas que han terminado en disturbios. Varios sectores rechazan la aprobación en la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma constitucional que contempla la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, pero que incluye un artículo que solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Disturbios y detenidos por protestas en Panamá. Un centenar de personas han sido arrestadas, entre ellas varios extranjeros, tras 3 días de protestas contra un proyecto de reforma constitucional. Un grupo de estudiantes que trataba de llegar a la sede de la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá lanzó fuegos artificiales el jueves a policías, quienes respondieron con gas pimienta. Los desórdenes se trasladaron luego a la Universidad de Panamá, donde manifestantes lanzaron piedras y encendieron barricadas, mientras la policía respondió con material antidisturbios. Es el tercer día de protestas luego de que el legislativo aprobara un proyecto para reformar la Constitución de 1972 y que será discutido en el periodo de 2020 y luego pasará a referéndum. El paquete de reformas contempla la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, pero se introdujo un artículo que solo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, y otros que los detractores afirman facilitarán la impunidad y dificultarán la modernización de las instituciones. Está con nosotros Edwin Cabrera, analista político, además director de servicios informativos de Radio Panamá. Ahí está en pantalla. Señor Cabrera, buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo, gusto en saludarte. ¿Por qué tanta violencia en las calles de la capital de Panamá, en Ciudad de Panamá? ¿El rechazo es solo a ese artículo que reconoce solo el matrimonio entre un hombre y una mujer o al paquete completo? Dígame usted qué está pasando en las calles de Panamá. No. Ahí habría que hacer una precisión porque el tema del matrimonio igualitario no estaba en el documento original presentado por la concertación, una instancia que se creó. Y en la concertación acordaron que como era un tema polémico, mejor era dejarlo por fuera. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Diputados, particularmente del PRD, el partido de gobierno, del mismo partido del presidente Cortizo, han introducido ese y otros temas que no estaban originalmente en el paquete de la concertación. Y eso ha enredado todo el debate. Lo ha confundido, lo ha enredado y lo ha perturbado. Y ocurre que metieron 2 artículos, que ahí es el detonante, uno de los detonantes, metieron 2 artículos donde la Universidad de Panamá se sentía afectada con esos 2 artículos y salieron a protestar.
y de ahí en adelante hemos tenido todos estos días de protesta, pero no es por el matrimonio igualitario única y exclusivamente. Se han unido varios temas ahora. Quisiera saber qué más hay en ese malestar de los ciudadanos que se ha visto que termina la manifestación siempre en violencia como tal. Está el tema de quién investiga a los diputados y quién los juzga. El tema de la asamblea es una asamblea muy cuestionada. Hay que recordar que el quinquenio tan solo lleva 120 y tantos días. De los 5 años tan solo llevamos 120 y tantos días y ya el cuestionamiento a la actual Asamblea de Diputados es muy fuerte. Entonces, actualmente hay varios elementos. Uno, actualmente la Corte investiga y juzga a los diputados. Y los diputados investigan y juzgan a los magistrados de la Corte. Y eso ha traído como consecuencia que la sociedad está muy consciente que ni los magistrados juzgan a los diputados, ni los investigan, ni los diputados juzgan a los magistrados ni los investigan. Entonces, la justicia es un tema de cuestionamiento muy fuerte. Y en estas reformas, los diputados han buscado una fórmula para que ese nivel de impunidad que tienen varios se mantenga. Y eso ha generado también este conflicto. Es decir, la ciudadanía lo que está reclamando es mayor control político, o al menos creíble y palpable. Exactamente. Bien. Ahora, ¿hay riesgo en la estabilidad política de Panamá producto de estas jornadas violentas que hemos visto durante los últimos días? En este momento no. A ver, el presidente Cortizo está estrenando un modelo muy diferente a todos sus antecesores. Habrá que ver en el tiempo si ese modelo de gobernar le da resultados. ¿Qué ha traído como consecuencia ese nuevo modelo? Que han habido diputados, incluso de su propio partido, que se han convertido o pretenden llenar el espacio que de alguna manera el presidente Cortizo con su nuevo modelo está dejando. Y eso es lo que tiene el panorama enrarecido. En el camino, sectores de la sociedad, sindicatos, particularmente sindicatos y los grupos de la izquierda, han visto un espacio también para irlo a llenar en las calles. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Inestabilidad política, hasta allá no creo que lleguemos todavía. Ahora, quería consultarle porque no sé cómo funciona. Una vez que se aprueba ese paquete, ¿queda listo ya para la firma del presidente o debe consultarse al pueblo como tal? No. Ahora todavía son 3 instancias. ¿Sí? Ahora viene una segunda. A partir del 2 de enero, cuando comienza el periodo ordinario de sesiones del legislativo, entrará nuevamente a otros 3 debates. Este mismo paquete que ya fue aprobado en este periodo. A partir del 2 de enero entrará nuevamente a debate. Y luego que concluya ese debate, entonces irá a un referéndum donde la población votará que sí o que no. Históricamente, en la administración Endara y en la administración Pérez Valladares, los referéndums aquí en materia constitucional siempre ha ganado el no, en esas 2 ocasiones que ha ocurrido. Ahora, ¿cómo están respondiendo los legisladores a esta demanda ciudadana que se ha visto con gran fuerza en las calles de la capital, de Ciudad de Panamá? El caso de los diputados de Panamá no es muy diferente al de muchos legisladores o senadores o congresistas de Latinoamérica. Un divorcio terrible de ellos versus la realidad del país, versus las expectativas de la población. Si a eso le suman los escándalos de corrupción que varios de ellos tienen, algunos, sobre todo los reelectos, y algunos nuevos que han llegado, que han generado todavía más tensión en la sociedad, entonces ves que hay un divorcio muy fuerte entre lo que la sociedad aspira y lo que el legislativo avanza. Ahora, señor Cabrera, ¿qué ha dicho el presidente Laurentino Cortizo sobre la situación actual del país y este reclamo? El presidente ha estado un tanto ausente, de hecho estuvo en México a principios de esta semana y justo a su regreso de México hizo un planteamiento enérgico diciendo que él no había llegado aquí para jugar y que él exigía respeto al pueblo y que él iba a avanzar con las propuestas de la concertación. Ese pronunciamiento lo hizo rodeado de los miembros de la concertación. Es que uno de los principales problemas que tiene el presidente Cortizo lo tiene con los diputados de su propio partido, cosa que aquí en Panamá nunca antes se había visto. Y entonces de allí deriva buena parte de los problemas que él está teniendo.
Bien, vamos a agradecer a Edwin Cabrera, es analista político, además director de servicios informativos de Radio Panamá. Le agradezco mucho estos minutos para la tarde. A la orden, que estén bien. Estados Unidos no recibió ni un solo refugiado en octubre, según el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine. El presidente estadounidense Donald Trump ha cancelado más de 500 vuelos a la Unión Americana, evitando que refugiados puedan llegar al país. La medida para prevenir el ingreso de los refugiados se debía haber levantado la semana pasada, pero ahora continuará hasta noviembre. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no solo está cancelando decenas de vuelos con refugiados cuyo destino era la Unión Americana, sino que también, como nos cuenta el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, el Ejecutivo está obstaculizando los procesos, por ejemplo, en organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas de estas que están supuestas a ayudar a los refugiados ya no están recibiendo los fondos suficientes para poder hacerlo. Veamos. Ha sido difícil, pero ha sido también parte de una estrategia que ha sido directamente llevada a cabo por el presidente, en la que básicamente se lleva un programa de inmigración legal a través de visas, de turistas, pero también visas de estudiantes para que se vuelvan ciudadanos permanentes de los Estados Unidos si ellos quieren. Así que también me encanta porque podemos escuchar a estas organizaciones a lo largo de Virginia, de refugiados y diferentes personas y organizaciones sobre qué podemos hacer también para mantener la capacidad de mantenerlos a ellos como refugiados, y creo que Virginia les está dando la bienvenida a ellos. Uno de los programas que se está viendo obstaculizado es la visa SIV, que se le otorga anualmente a unas 50 personas que han trabajado con las Fuerzas Armadas estadounidenses como intérpretes o traductores en países en guerra como Afganistán o Irak, como le ocurrió a uno de los refugiados con los que hablamos el día de hoy, y que me cuenta que a uno de sus amigos se le negó este tipo de visado después de haber trabajado 12 años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Él trabajó como 12 años con el ejército estadounidense y su caso ha sido negado. ¿Y sabes por qué? Porque su hermano recibió una llamada de un hombre. Eso quizás es la razón, por culpa de su hermano. Entonces su caso ha sido negado y tuvo un fallo en una prueba y por eso no fue aprobado. Y es que según expertos, el mandatario estadounidense Donald Trump simple y sencillamente ha iniciado una guerra con todo tipo de inmigrantes y también los refugiados. La administración ha declarado la guerra contra el programa de refugiados de Estados Unidos y quisieran llevarlo a cero, no pueden hacerlo legislativamente, así que lo están haciendo poco a poco con retrasos burocráticos y otras medidas que puedan tomar para alejar a los refugiados de Estados Unidos. Es un veto a los refugiados. El impacto es gigante en el sentido en que hay una orden presidencial de reducir el número de refugiados que vienen cada año. El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, se reunió aquí en estas instalaciones a mi izquierda con organizaciones sin ánimo de lucro, también con refugiados y expertos en este tema, para intentar abordar soluciones a esta problemática, en especial después de que el Ejecutivo intentara y continúa intentando disminuir el número de refugiados que ingresan a Estados Unidos de los 95,000 ya autorizados. Esta es toda la información que tenemos desde Virginia. Emiliana Molina para NTN 24. Hasta pronto, gracias Emiliana, buena tarde para ti, por supuesto. El éxodo venezolano no tendrá fin si no hay una solución a la crisis política en el país. Así lo afirmó Eduardo Stein, representante especial conjunto de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, en una entrevista para nuestra cadena aliada La Voz de América. Stein advirtió que la situación humanitaria, la represión del gobierno y la inflación seguirá obligando a la salida de los ciudadanos del territorio, hecho por el que se prevé que para finales del 2020 sean más de 6,5 millones de venezolanos los que hayan abandonado su país. El diplomático aseguró que esta situación además representa un reto financiero y social para los países de la región. Las cifras las integramos a partir de cifras oficiales que los gobiernos nos dan de cruces de venezolanas y venezolanos por puestos fronterizos oficiales. Aparte, es un cálculo aproximado que no lo reflejamos en esta cifra
de 4,5 millones en la actualidad, de gente que cruza por vías ilegales, por trochas o veredas o senderos muy expuestas estas personas al abuso de organizaciones criminales en frontera. Si a eso le agregamos esta cifra no determinada de población que cruza por vías irregulares o ilegales, es posible que estemos hablando de números muy superiores. Nadie estábamos preparados en la región para una crisis de este tamaño, de esta magnitud, de esta complejidad y de esta velocidad. El presidente Donald Trump ha cambiado su residencia oficial y la de su familia de Nueva York a la Florida, un estado con mayores ventajas fiscales. El mandatario confirmó a través de su cuenta de Twitter este traslado. La noticia con nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el presidente Donald Trump manifestó también a través de su cuenta de Twitter que lamenta tener que haber tomado esta decisión de mudarse desde el estado de Nueva York al estado de Florida. Ha dicho el presidente que a pesar de pagar millones de dólares anualmente en impuestos locales y municipales, es muy maltratado por los líderes políticos de este estado. Es por esto que ha hecho o ha llamado la atención que el tema impositivo, el tema fiscal pueda ser uno de los motivadores principales por los cuales el presidente traslade su residencia de Nueva York a Florida, ya que el estado de la Florida es uno de los 8 estados a nivel nacional que no cobra impuesto a la renta, y con este traslado el presidente pudiera estarse ahorrando alrededor de un 8.82% de esta tributación. También han dicho algunos expertos que pudiera estarse de alguna manera así alejando de la demanda que hay en el distrito de Manhattan para que el presidente presente sus declaraciones de impuestos anteriores. Como una buena parte de la propaganda de la Florida hace 20 años decía, las reglas son diferentes en la Florida, ¿no? Las reglas impositivas son diferentes. En la Florida, por ejemplo, no hay un impuesto sobre el ingreso, ¿no? Acá hay un impuesto federal que va a tener que pagar igual, pero los impuestos en la Florida son mucho menores a los impuestos en Nueva York. O sea que podría ser eso, ¿no? Me imagino que tiene algo que ver con una decisión sobre dónde va a estar basada la compañía, ¿no? No necesariamente él como su domicilio personal. Otra de las razones por las cuales el presidente Trump pudiera estarse moviendo desde el estado de Nueva York al estado de la Florida tendría que ser con un tema de estrategia de campaña política, esto previo a las elecciones del 2020, ya que el estado de la Florida resultará crucial para las próximas elecciones y el presidente tratará de conquistar el voto de los floridanos a toda costa. Más allá de los impuestos, yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que la Florida puede ser, y en mi opinión va a ser, el estado clave el 2020. Y él estableciendo residencia acá, pues es una gran señal, especialmente en un estado donde la diferencia del voto va a estar en el 1 al 2%. Él siendo residente de la Florida va a poder obviamente, yo creo, convencer a una fracción, ¿no? De su compromiso con la Florida, de su interés en la población de la Florida. Él va a pasar más tiempo acá del que ya pasa, ¿no? Entonces yo creo que él y el partido tienen a la Florida muy en mente para el resultado del 2020, ¿no? De acuerdo con documentos oficiales, el presidente Donald Trump se encuentra residenciado en su mansión Mar-a-Lago en Palm Beach desde el mes de septiembre. Su esposa Melania habría hecho este traslado a partir del mes de octubre. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Buena tarde para ti. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirmó hoy su compromiso con el mandato que ha recibido para investigar la multiplicidad de abusos a los derechos humanos denunciados en Venezuela. El presidente de este cuerpo diplomático se expresó en este sentido durante un encuentro con la prensa, donde también aseguró que el Consejo no desistirá de su misión aun cuando el régimen de Nicolás Maduro haya sido electo para integrar esta instancia. Alejandro Rincón desde Nueva York con la información.
Hola, feliz tarde de viernes para todos. Hace falta muy poco para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU termine de conformar el equipo de expertos que tendrá a su cargo la determinación de los hechos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en materia en particular de abuso y represión a los derechos humanos en la nación suramericana. Así lo dejó claro hoy Koli Slek, el presidente de esta entidad, que estuvo hoy en la sede general de la Organización de Naciones Unidas hablando con los medios de comunicación, en particular sobre las labores y el mandato actual que tiene ese organismo a nivel global. Nos contó lo siguiente sobre el estado actual de este proceso de iniciar la investigación a los abusos de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros vamos a tener unos nombres, estamos en el proceso de encontrar personas altamente calificadas que puedan tratar con esta situación. Antes del final de noviembre esperaremos encontrar a los miembros de la misión de Venezuela. En este mismo contexto le pudimos consultar al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cómo va a manejar el cuerpo diplomático la falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro para las actividades que prevé adelantar en territorio venezolano. En particular, cómo ve este diplomático como presidente del Consejo de Derechos Humanos que un país que próximamente, en enero en particular, va a estar sentado en ese organismo, pues no coopere precisamente con la labor de la entidad. Vamos a asegurarnos de que las personas que realizan actos violentos sean llevados a la justicia, y el hecho de que Venezuela sea miembro del Consejo de Derechos Humanos no significa que ellos pueden bloquear el Consejo o que el Consejo va a dejar de trabajar sobre Venezuela, y esperamos que antes del año que viene la misión pueda presentar un reporte. A propósito de las labores del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, en el transcurso de este viernes también trascendió una importante noticia. Los próximos 4 a 6 de noviembre, el encargado de proveer o de coordinar la ayuda humanitaria de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, visitará directamente territorio venezolano. Allí, de acuerdo con lo que ha precisado la Secretaría General de la ONU, tendrá reuniones con integrantes de la Asamblea Nacional Venezuela y también con los del régimen de Nicolás Maduro. Se espera también que Mark Lowcock hable con distintos sectores de la sociedad civil y haga una evaluación de las labores de apoyo, en particular de asistencia humanitaria de emergencia que provee actualmente el organismo internacional en territorio venezolano. La situación de los derechos humanos en Venezuela es el tema recurrente de debate en distintos foros internacionales. El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales preocupa a muchos. Ese ha sido uno de los puntos en la agenda alrededor del encuentro de expresidentes convocados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, ha estado en la cobertura de este evento durante esta semana en Miami. Idania, buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Buena tarde también para ti. Continuamos con lo que ha sido esta cobertura que hemos estado realizando en esta semana alrededor del diálogo de presidentes que se ha desarrollado en el Miami Dade College. En este contexto tuve la oportunidad de encontrar a Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, defensora de los derechos humanos y a quien han visto muchísimas veces con nosotros en el programa. Tamara, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Tamara, hablemos, porque me parece importante, de los procesos de la Corte Penal Internacional. Tú eres una de las personas que ha denunciado, que ha llevado denuncias a la Corte Penal. ¿Cómo van esos procesos? Yo entiendo que eso tiene un tiempo determinado, que el tiempo de la Corte Penal no es el mismo tiempo de la urgencia de los venezolanos. Y eso hay que entenderlo. Pero, ¿cómo marcha ese proceso? Mira, no nos olvidemos que la Corte Penal es el último tribunal penal internacional al cual se acude cuando, sobre todo, suceden crímenes que sobrepasan, ¿no? El escándalo nacional o regional, y tú acudes cuando no obtienes justicia en tu país, ¿no? A Venezuela se le abre un examen preliminar el 8 de febrero del año 2018, cuando la fiscal jefe de la Corte anuncia la apertura de un examen preliminar a Venezuela. Ese examen preliminar, cuando se hace ese anuncio, pasa a la segunda fase, porque la primera fase
Era la determinación, con todo lo que se había recibido, si había de alguna forma competencia de la Corte para estudiar dichos casos. Cuando la Corte lo hace público es que pasa a segunda fase, que es la fase preliminar pública. Estamos en este momento en esa fase, ¿no? Donde se determinan víctimas y victimarios, donde se profundiza un poco más en los casos que la Corte está considerando como posibles casos que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Estos casos son asesinatos en manifestaciones, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, en el marco de la represión sistemática por motivos políticos contra una población civil. Esa palabra, que además la recalca, es importante que nuestra audiencia también la tenga clara, no sistemática, porque eso implica que durante una cantidad de tiempo hay una serie de actos de tortura que se vienen cometiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional por distintas personas, lo que implica, y me corriges, que hay una línea establecida para ello. Correcto. Es muy importante que la diferenciación entre crímenes o violaciones masivas de derechos humanos que pueden suceder en distintos países del mundo en este momento y lo que son crímenes de lesa humanidad, porque tienen eso que tú has dicho justamente, una inducción por parte de un Estado, de un gobierno, por parte de un grupo terrorista, de forma continua, de forma sistemática a lo largo del tiempo para causar en el marco de esa represión este crimen y este crimen. Es una inducción. En el caso de Venezuela, por motivos políticos, que se ha dado para reprimir, para perseguir y para que en esa persecución y en esa represión se cometan distintos crímenes. Esa sistematización es muy importante para que, por supuesto, avancen los casos en la Corte Penal Internacional. Que no sean momentos, o sea, que por ejemplo, yo siempre pongo en el contexto el caso de Honduras, cuando sacan a Manuel Zelaya en su momento, ¿no? Ellos denuncian en la Corte que hubo crímenes de lesa humanidad esa semana, cuando sacaron a Zelaya y lo devolvieron. Pero la Corte determinó que no fue así, porque fue un momento que duró una semana, que fue por justamente lo que estaba sucediendo, que no fue inducido, sino que que sucedió durante las manifestaciones que acabaron en un momento determinado. No fueron y no duraron, no fueron sistemáticos. Exacto, no hubo una línea de tiempo. No hubo una línea de tiempo donde esa persecución, ese encarcelamiento, esas torturas siguieran sucediendo. Claro. En Venezuela hay mucha gente que reclama que la Corte no hizo nada en el año 2003, 2002, 2003, 2004 en adelante, y que esos casos del 11 de abril que se denunciaron y los casos que se han denunciado posteriormente hasta el año 2014 no fueron tomados por la Corte. Lo que yo respondo es que lo que no se pudo demostrar en ese entonces fue la inducción en la sistematización. Es decir, no fue de alguna manera bien determinado en esas denuncias. No había una masividad en la comisión del crimen, que no es necesario demostrar la masividad, sino que tú puedes demostrar, por ejemplo, que un caso de tortura de una persona en el marco de la represión sistemática continua en el tiempo puede ser un crimen de lesa humanidad. ¿Qué sucede? Cuando la Corte a finales del año pasado anuncia, porque al principio lo había abierto solo por el año 2017, anuncia que retrocede al 2014. Esto significa que ellos han considerado que esa sistematización está sucediendo desde el año 2014. El día que se abre una investigación, Idania, tú podrás retroceder aún más cuando demuestres la planificación en el crimen. Y tú digas que esas torturas no solamente sucedieron desde el año 2014, sino que en los años anteriores cientos de personas fueron torturadas porque fue una planificación para reprimir, controlar a la gente a través, por ejemplo, del caso de la tortura desde el año 2002.
Es decir, las cárceles que fueron construidas, las cárceles que fueron remodeladas, las personas que durante todo ese tiempo han sido torturadas. Hay un caso que es muy simbólico, que es el caso de Vasco da Costa. Sí, claro. O sea, Vasco da Costa ha sido torturado en varias oportunidades, en varias detenciones a lo largo de los años. Bueno, toda tortura es cruel, consiste precisamente en eso, pero el caso de Vasco creo que es algo que además la gente tiene en la memoria y lo tiene presente porque constantemente, además, conversamos con Ana María, su hermana, que ha hecho una labor increíble, de una persistencia y con una voluntad fuera de serie. Realmente, Ana María es un ser humano increíble. Ahora, Tamara, ¿cuántas denuncias puede haber en la Corte Penal? Mira, en el caso de mi denuncia, yo tengo aproximadamente, pues ya casi que voy perdiendo la cuenta cuántos son, pero son más de 620 denuncias personales. O sea, 620 víctimas personales, individuales. Documentadas, que pudieran duplicarse. Y Dania, y te digo duplicarse porque hay muchos casos que la Corte llama incidencias, la Corte no lo llama casos, ¿no? Sino lo llama incidencias. Incidencias son momentos históricos donde esa persona fue torturada, ella sola o varias personas con ella, ¿no? Okay. Entonces, en muchas de esas incidencias, la víctima fue torturada con 30, 40, 10, 15 personas más. Por supuesto, yo tengo el testimonio de esa víctima, pero esa víctima te dice que había tantas personas torturadas, claro, que estaban siendo torturadas con ellos. Claro. Entonces, eso se puede convertir en cientos, en miles, ¿sabes? De personas que durante 4 o 5 años han sido terriblemente torturados. No te termine la parte del procedimiento. Sí, por favor, ¿no? por favor. En este momento, el examen preliminar en etapa 2, en fase 2, es avanzado. Y ha avanzado, Idania, porque los crímenes no solamente siguen cometiéndose, además siguen cometiéndose de forma terrible. Es decir, yo he visto toda clase de tortura en Venezuela desde el año 2002. Tengo narraciones de víctimas desde el año 2002 que tú dices terribles. No hay torturas terribles, todas las torturas son terribles, ¿no? Yo lo que digo es cómo se agrava la práctica de producir dolor al punto de llevar a una persona a desfallecer o a morir. Y eso lo he visto los 2 últimos años. He visto cómo esa práctica de producir torturas que antes no tenía, métodos que antes no tenía, es para que de alguna manera la víctima se rinda y diga lo que ellos quieren, o lo castiguen como ellos quieren, ¿no? Métodos que buscan quebrar la voluntad del ser humano, del individuo. Totalmente. Yo diferencio las torturas en Venezuela de torturas a manifestantes por castigo, para ejemplarizar un castigo y meterle miedo a la población, ¿no? Decir, mira, yo te puedo torturar a tu hijo que está manifestando, recógelo, ¿no? Y de alguna manera el venezolano está sufriendo ese miedo, ¿no? A esa represión. Y las torturas que son para conseguir lo que ellos quieren, que son declaraciones, que son acusaciones, para implicar a personas, aunque la persona se ponga, para que lo dejen de torturar, dicen lo que ellos quieren, ¿no? Y son torturas que son capaces, mira, de abrirte huecos en los dedos de las manos o de los pies para meterte cables entre ellos y ponerte electricidad. Son torturas que son capaces de enterrarte bajo tierra, son torturas que son capaces de colgarte boca abajo con los brazos atados y golpearte hasta destruirte las costillas, ponerte bolsas en la cabeza y no echarte gases tóxicos, sino que echarte agua con manguera hasta ahogarte con una bolsa llena de agua. He visto personas que en las torturas, en las asfixias se han desmayado, Idania, y los han revivido con shock eléctricos. Es decir, ¿cuál es la línea en donde esa persona que tú estás torturando no se te muere? Porque cuando una persona desfallece en una asfixia, a lo mejor tú no la puedes revivir. Pero ellos hasta ahora han logrado revivirlos justamente aplicando, por ejemplo, electricidad para que revivan.
Entonces, de esos casos de resucitamiento, tengo 8 personas que han sido resucitadas. ¿Qué nos dice que esas personas no pudieron ser el capitán Acosta Arévalo? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está documentado en la Corte. Eso le dice a la Corte que no solamente están dispuestos a seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que además están dispuestos a matar, cometiendo crímenes de lesa humanidad como la tortura. Claro. Ahora, así como ha ido, o como es fácilmente demostrable un incremento en los métodos de tortura para producir mayor dolor, para extraer la información que ellos quieren, así como crece esa sofisticación de la tortura, por calificarla de alguna manera, crece también el deterioro moral, humano de la persona que lo comete, de quienes comandan estas áreas oscuras del régimen venezolano, porque eso también hay que destacarlo, ¿no? O sea, son personas perversas hasta grado indescriptible ya. Son personas amorales y sádicas. El 90% de las víctimas de los 2 últimos años han sufrido violencia sexual. Violencia sexuales o torturas sexuales, como lo quieras llamar, la Corte lo llama violencia sexual, va desde intentos de violación, actos lascivos, que son tocamientos, y violaciones. Este año nosotros hemos registrado 24 intentos de violación, y no te violan porque no pueden, porque si pudieran, o sea, porque la víctima no se deja, porque la víctima se mueve, porque la víctima trata de defenderse para que no lo violen, ¿no? Claro. Y la morbosidad de los testimonios, Idania, de los torturados cuando te cuentan que los agarran, por ejemplo, para aplicarle electricidad y les agarran sus partes íntimas con morbo, ¿sabes? Esa morbosidad que hay de desnudar a unas niñas, a unas personas de la tercera edad, de ponerlos a tocarse entre sí, ¿sabes? Para ellos disfrutar. Eso que hay de que tú estás golpeando a una persona que está totalmente paralizada porque la tienes colgada de una barra y esa persona se te desmaya y tú lo aplicas electricidad para que vuelva a la vida, para seguir torturándolo. Yo digo que es que ni siquiera es obediencia. Yo digo que es perversidad. Claro. Yo digo que estas personas han sido entrenadas para esto. Y ese entrenamiento no solamente ha sido en el transcurso de todos estos años, sino que además ahora está la parte cubana, que influencia muchísimo para que eso suceda. Tengo testimonios de víctimas que certifican que estaban siendo torturados por cubanos, además de venezolanos. Y yo creo que esos cambios de patrones es justamente porque está a la mano de quienes tienen 70 años dominando un pueblo como es el pueblo cubano, metidos dentro de Venezuela, metidos dentro de nuestros centros clandestinos de tortura, torturando a venezolanos. Yo siempre tengo la duda, Tamara, a pesar de que consiste en parte de mi trabajo diario, ¿no? Denunciar lo que pasa en Venezuela, hablar de las diferentes circunstancias por las que atraviesan los venezolanos. Y cuando tengo la oportunidad de tener conversaciones como esta, me doy cuenta que todavía hay cosas de qué sorprenderse, que todavía nos falta mucho por saber. Y en ese orden de ideas, ¿tú crees que hay conciencia suficiente de la crueldad del régimen venezolano? No. Yo me he recorrido muchos países contando la parte de las torturas, que es la que yo llevo en la Corte, ¿no? Las torturas implican también detenciones arbitrarias, porque el que es torturado ha sido detenido de forma arbitraria en el 100% de los casos, ¿no? Y yo digo, Idania, que si la humanidad, si los países democráticos del mundo supieran lo que han sufrido, sufren los venezolanos, no solamente los detenidos, sino las familias de los detenidos, padres, madres y abuelos que han sido sacados de sus casas
han sido llevados a estos centros clandestinos, han sido golpeados y torturados para que digan dónde está su familiar, el que están buscando. Llevo ya no sé cuántos testimonios de familiares de presos que han sido torturados de esa manera. Sí. Familiares, esposas, hijas que son desnudadas, puestas, las agachan y las jurungan para ver si llevan algo en las cárceles para ir a visitar a sus presos políticos. Y el horror que significa el asesinato, por ejemplo, de la muerte de Rafael Acosta, del concejal Albán, que han sido como que lo que estremece al mundo, ¿no? Sí, es decir, esas muertes han estremecido al mundo. Pero yo creo que si más países, si más gobiernos, si más estados supieran de qué es capaz este régimen criminal, Idania, no pensaran dos veces cuando uno les dice o les pide que suscriban las denuncias en la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que hay como un miedo, es lo que yo digo, un miedo a apoyar algo en lo que ellos saben que está sucediendo, pero no quieren creerlo porque no les conviene o porque políticamente no quieren verse en ese espejo, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pero yo me veo para adentro a ver qué está sucediendo en mi país, ¿no? Claro. Y si a mí yo puedo ser después denunciado en la corte por cosas parecidas, ¿no? Pero lo que está sucediendo en Venezuela es un horror, Idania. Es una muerte silente, es un genocidio silente día a día de miles de venezolanos que mueren por hambre, sin medicinas, porque además no solamente, yo siempre hablo de que no solamente son las víctimas de encarcelamiento, nosotros no hemos contabilizado, Idania, cuántas personas fueron heridas en estos, desde el año 2013 en adelante. No hemos contabilizado cuántas personas perdieron un miembro, perdieron los ojos o un ojo, cuántas personas quedaron totalmente parapléjicas por tiros en la columna, por tiros en las piernas, en las caderas, cuántas quedaron deformadas. Son cientos de miles de venezolanos que fueron heridos por balas de goma o por balas de plomo. Claro, claro. Y que no llevamos esa cuenta porque gracias a Dios no murieron. Cuando los años pasen todavía nos vamos a horrorizar con la cuenta, con esa cifra negra, como llaman las cifras que no están explícitas o que no están a la luz pública de lo que este régimen va a dejar. Sí, sí, Dania, yo pienso que me ha ayudado mucho el éxodo, de alguna manera, porque las víctimas que salen, que tenían miedos antes de denunciar, salen y quieren contar sus casos. Y por eso es que no paro, o sea, por eso es que sigo recibiendo casos, ¿no? Claro. Pero hay muchas personas que en el caso de la tortura quiere olvidarla, ¿no? Quiere de alguna manera iniciar una nueva vida y dejar eso atrás, ese horror atrás, y quiere olvidarla. Cuando yo siempre digo que cuando los venezolanos sepan que puede haber justicia, que estos criminales que indujeron lo que les sucedió, sí, van a ser juzgados, o se va a abrir una investigación, o se van a abrir las averiguaciones debidas de una justicia realmente imparcial, donde ellos saben que van a ser investigados en el verdadero sentido de la justicia. Sí. Estoy segura que vamos a conocer otros horrores, otras personas que van a contar al mundo lo que el mundo trató de tapar o de ocultar, ¿no? Yo tengo conocimiento de personas que han salido, que han sido torturados terriblemente, que de alguna manera, tú sabes, mira, tú sabes que fueron torturados, que sufrieron enfermedades, incluso enfermedades de cáncer, y que los funcionarios sabían que tenían cáncer y los seguían torturando, que tú los buscas y le dices, y ellos te dicen que tienen mucho miedo incluso afuera de ser perseguidos por el régimen. Cuando este régimen caiga, Idania, esta documentación sobre lo que ha sido el crimen organizado para la paralización y persecución de una sociedad como la venezolana, donde niños, mujeres, hombres, personas incapacitadas, militares, fueron torturados y reprimidos, esa historia va a superar horrores que hemos visto en el mundo de hoy. Visualizar
lo que significa para una víctima la tortura es imposible. Es decir, tú te puedes poner tratar de poner en el pantalón de esa persona y no significa lo que es ese dolor. No te imaginas lo que es ese dolor. No lo puedes dimensionar. Pero sí puedes acompañarlo, ¿no? Sí puedes sentir por qué esa persona tiene miedos, no quiere recordar, quiere rehacer su vida. Quiero olvidar, de alguna manera, ¿no? Pero también hay otras que te dicen que hasta que ellos no tengan justicia no van a tener paz, ni ellos ni sus familias. Hay personas que están dispuestas a lo que sea para buscar justicia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el tema de la Corte Penal es una esperanza y también es una amenaza. Es una amenaza real, Idania. Siempre hay mucha gente que, claro, que es los tiempos, ¿no? Tú dices, los tiempos de Venezuela no son los tiempos ni de la diplomacia mundial ni de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma no tiene lapsos, pero es un proceso que está abierto y que está abierto hasta que lleguemos a un final. Y aunque la Corte no va a sacar a Maduro, la Corte va a avanzar. Y la Corte va a avanzar en ese examen preliminar. Y eso significa que él y toda su estructura represiva está siendo estudiada, está siendo investigada. Y ellos lo saben. Ellos están, ¿qué deberían estar haciendo ellos? Buscando, si es que piensan buscar un país donde exiliarse, un país que no forme parte del Estatuto de Roma. Porque a donde estén hay que irlos a buscar. Porque a donde estén, cuando se abra una investigación, hay que irlos a buscar. Eso entonces es una amenaza real. La justicia. Bueno, dice el dicho popular, la justicia tarda pero llega. Y algún día será bálsamo para muchos venezolanos que tienen sed de ella y que han sufrido las perversidades del régimen que hoy desgobierna Venezuela. Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, directora del Instituto Casla, como siempre. No solamente es un gusto compartir contigo, encontrarnos en múltiples foros como lo hemos hecho, sino que siempre es una oportunidad para aprender y para mostrar al mundo la macabra realidad, porque hay que adjetivarla, nunca va a ser suficiente, que los venezolanos viven en esta hora y en este momento. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Idania, siempre por tu acompañamiento y solidaridad en esta causa. Carlos Eduardo, regreso contigo al Centro Hasta pronto. Internacional de Gracias Idania, gracias también a Tamara Sujú, por supuesto, por esta entrevista. Y seguimos hablando de Venezuela porque el Censo Nacional de Vivienda ya inició. Personas identificadas con el Instituto Nacional de Estadística comenzaron a visitar casas, comercios del oeste de Caracas, la capital, en medio de la incertidumbre y la desconfianza de los ciudadanos. Quienes ya han sido visitados aseguran que las preguntas parecieran estar más enfocadas a identificar las viviendas que a corroborar si están en condiciones aptas o si funcionan los servicios públicos. No, eso es cierto, eso no tiene nada que ver con el apartamento está ocupado, no tiene nada que ver con eso. Este es como te repito, el censo que se hace cada 10 años. La única diferencia es que es como un dispositivo, no son planillas. Este viernes, al oeste de la ciudad de Caracas, NTN 24 pudo constatar que ya comenzó el polémico y denunciado Censo Nacional de Vivienda. En un edificio del centro de la ciudad nos encontramos a los empadronadores, acompañados de miembros de la milicia. Los vecinos de la zona aseguran que tienen al menos 2 días intentando visitar los comercios y edificios. Muchos los han rechazado por no tener claridad de sus objetivos e intenciones. No puede generar confianza una cosa de que tú no tienes la información completa, ¿no? Pues, como son tantos rumores, quizás vivimos de rumores, pero es la realidad. Los rumores aquí se nos han hecho real. La ONG Provea, defensora de derechos, también fue visitada por el censo. Denuncian que aunque no hubo preguntas con intención política, tampoco estaban enfocadas en identificar los problemas habitacionales como servicios públicos, de hacinamiento o de construcción, sino solo en saber si los inmuebles están ocupados, cuánta gente los ocupa y crear una identificación a través de un código QR. Que tendría como principal objetivo 2 áreas. Uno es determinar la ocupación, la ocupabilidad de los diferentes inmuebles,
¿no? Y en segundo lugar, generar un nuevo sistema para el pago de los servicios básicos en Venezuela. Expertos en materia residencial y de zonificación aseguran que también podría tener un objetivo político esta actividad, al estar previstas unas elecciones parlamentarias para el año entrante. Aseguran que podrían buscar identificar la migración y reacomodar los circuitos electorales a conveniencia política. De un censo depende información para determinar el situado constitucional o el número de diputados que puede tener un estado o una circunscripción electoral. Desde Provea, una de las principales ONGs defensoras de derechos en Venezuela, señalan o hacen un llamado a los ciudadanos a que respondan las preguntas que tengan únicamente que ver con el estado de la vivienda, su estado de construcción o los servicios básicos, que no respondan preguntas que pudiesen parecer incómodas o que tendrían un doble sentido político. También han hecho un llamado a que solamente se permita el ingreso de quienes estén debidamente identificados con el Instituto Nacional de Estadística. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Tiempo de una nueva pausa para comerciales aquí en la tarde de NTN 24. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí lo tienen en pantalla. Podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y por supuesto la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Juan Guaidó desestimó o desmintió en este caso que se esté trabajando para que haya un proceso de elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro aún en el poder, tal como lo han denunciado dirigentes políticos venezolanos y extranjeros. El presidente interino aseguró que la propuesta ha sido siempre que cese la usurpación para poder reinstitucionalizar el país y garantizar así las condiciones democráticas. Pareciera ocioso, pero hay que recordarlo. Nosotros no nos vamos a prestar para ninguna farsa. No lo hicimos el 20 de mayo del 2018, mucho menos lo vamos a hacer en este momento. El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias. El origen de la crisis en Venezuela es que no hubo elección presidencial en el 2018. Entonces nosotros no vamos a participar en ningún espacio que no abone a una solución real al conflicto que vive Venezuela. En esta parte nos acompaña Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Señor Lander, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero, ¿en qué punto está el tema de la renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Sí, bueno, habría que comenzar un pie anterior. O sea, todas las encuestas de opinión muestran muy claramente que el Consejo Nacional Electoral es quizás la razón principal por la cual muchos venezolanos tienen desconfianza en nuestro sistema electoral. Y es por eso que en todas las negociaciones y todas las conversaciones que han hecho entre los distintos actores políticos siempre aparece la necesidad de renovar, reinstitucionalizar el poder electoral como una exigencia muy fuerte para lograr unas elecciones que pudiéramos llamar unas buenas elecciones, unas elecciones cuyos resultados sean reconocidos por todos. El proceso para la designación de autoridades en el Poder Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, está muy claramente estipulado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Electoral. Y eso es un proceso relativamente engorroso porque requiere primero que se haga un comité de postulaciones que está integrado por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil, y luego que se conforme esa comisión de 21 miembros, esos deben recibir en un momento, porque el Consejo Nacional Electoral se designa en dos momentos distintos, en un momento por postulados de la sociedad civil, tres postulados por la sociedad civil con sus respectivos suplentes, y en otro momento los dos rectores con sus respectivos suplentes adicionales deben ser uno postulados por las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades nacionales y el otro por lo que en Venezuela se llama el poder moral o el poder ciudadano, que está constituido por la Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo y por la Contraloría. Todavía no está del todo claro cuáles son los rectores que se deberían designar ahora, porque todos los rectores han sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia, siendo que, vuelvo y repito, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral establecen muy claramente que esa es una función que debe cumplir la Asamblea Nacional. Pero como en esas disposiciones legales que mencioné, Constitución y Ley Orgánica del Poder Electoral,
se requiere que para designar un rector hacen falta las 2/3 partes de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Eso ha sido hasta ahora sumamente difícil de lograr, porque claramente para lograr esa mayoría de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, hace falta niveles de acuerdo político. Entre las distintas fuerzas que conforman la Asamblea Nacional debe llegarse a un acuerdo para poder lograr esa designación. Ahora, señor Lander, estamos en Venezuela en un momento en el que la polarización está tan marcada que cualquier cosa que diga un sector, el otro por supuesto va a decir que no, se va a oponer. Entonces, ¿cómo lograr un consenso en esta materia, la materia electoral, el tema del Consejo Nacional Electoral? Sí, por eso es que estoy diciendo que lograr esas 2/3 partes en la Asamblea Nacional ha sido tarea prácticamente imposible. La única oportunidad en que los rectores fueron, digamos, bien designados, entre comillas, porque se cumplieron lo que establece la legislación, fue con la Asamblea Nacional electa en diciembre del año 2005, que fue unas elecciones en la cual la oposición decidió no participar. Terminó siendo entonces la Asamblea Nacional del 2006 al 2010, esos 5 años, una Asamblea Nacional absolutamente monocolor, y cuando les correspondió designar los rectores del Consejo Nacional Electoral, allí no hubo problema. Pero en todas las otras oportunidades siempre se ha señalado, o bien hace algunos años, omisión legislativa porque no se podían poner de acuerdo, la acusación de que la Asamblea Nacional ha estado en desacato. Entonces nuevamente no ha sido posible que la Asamblea Nacional designe los rectores, y se han buscado claramente caminos alternativos, caminos verdes, haciendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haga una designación que no le corresponde, no está en ninguna parte estipulado que sea ese el órgano para resolver esas omisiones legislativas. Vuelvo a hacerle la primera pregunta entonces. ¿En qué punto estamos de la designación de nuevos rectores del CNE, del Consejo Nacional Electoral, si todo el panorama que usted hasta ahora nos ha mostrado demuestra que no hay manera de alcanzar un acuerdo? Es un panorama muy complejo, pero en todo caso, en este momento, la Asamblea Nacional está haciendo un llamado a la conformación de esta comisión de postulaciones, comité de postulaciones, que sería el primer paso, y pareciera que hay una rendija de posibilidad de que efectivamente tal cosa ocurra. La Asamblea Nacional, desde que fue decretada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, la bancada oficialista no había asistido, había decidido no participar más en esa asamblea, pero en las semanas recientes se ha efectivamente incorporado a la asamblea, y en estos días se ha comenzado a discutir la posibilidad de conformar ese comité de postulaciones, y en la próxima reunión de la Asamblea Nacional, que va a ser el martes de la primera semana de noviembre, pareciera que hubiera la posibilidad de que acordaran efectivamente iniciar ese proceso designando los 11 diputados que la conformarían. Señor Lander, ¿el regreso de los diputados del régimen de Maduro a la Asamblea Nacional sería esa puerta por la que podría pasar precisamente la designación de un nuevo CNE? Bueno, eso, digamos, la situación en que está ahorita no está del todo clara, pero pareciera que hay alguna posibilidad que se deje que la Asamblea Nacional efectivamente cumpla con la función que está claramente establecida en la Constitución, y sea la Asamblea Nacional la que en definitiva termine nombrando una nueva asamblea, un nuevo poder electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Fíjate que aquí hay una cosa que son importantes de destacar. La bancada oficialista, que se había retirado de la Asamblea Nacional porque estaba acusada, y además está ahora la posibilidad de que efectivamente se produzca la semana próxima algún nivel de acuerdo para la designación de estos diputados que conformarían el comité de postulaciones, que sería un primer paso muy importante para efectivamente, mediante un acuerdo, porque si no hay acuerdo no es posible hacerlo, que mediante un acuerdo se conforme un Consejo Nacional Electoral
que tengan mayor credibilidad para todos los ciudadanos venezolanos, todos los potenciales electores y también para la comunidad internacional. Digamos que se logra un nuevo Consejo Nacional Electoral, que los 5 rectores principales son renovados. La pregunta es, ¿eso sería suficiente para que haya un proceso electoral verificable, auditable, reconocido además por las partes en conflicto en el país? ¿Con eso basta? Sería un primer paso muy importante, pero por supuesto que no el único. La primera tarea que tendría ese Consejo Nacional Electoral sería efectivamente su propia reconstrucción. Habría allí cargos de importancia en todo el organismo que sería necesario renovar. Hay algunas autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral que han sido vistas como no imparciales y que se han comportado de manera sesgada en procesos electorales anteriores. Esa habría que renovarlas. Habría que hacer un enorme esfuerzo que el Consejo Nacional Electoral en los últimos procesos no lo ha hecho, de activar el registro electoral, incorporar los nuevos electores que han cumplido años desde las últimas elecciones y no se han inscrito en el registro. También producir las migraciones de cambio de residencia de venezolanos en el interior del país. Y de manera muy importante, porque esta es una cosa que nos resulta a nosotros ahora los venezolanos novedosa, tenemos un número de venezolanos migrantes que están fuera del país, pero que el hecho de que estén fuera del país no les elimina su derecho al sufragio. Y entonces este nuevo Consejo Nacional Electoral tendría que asumir como tarea urgente permitirle a los venezolanos que están fuera del país que efectivamente puedan registrarse y puedan luego votar. El número de electores fuera del país estimados ahorita anda holgadamente por encima de los 2,5 millones de electores, y eso convertiría a que si habláramos de una circunscripción electoral de los venezolanos que están fuera del país, sería la circunscripción más grande de todas las existentes. No hay ningún estado en el país que tenga más electores que los potenciales electores fuera del país. La elección que está planteada, señor Lander, es la de la Asamblea Nacional. Son las que siguen en el cronograma electoral en el país. Esto es lo que corresponde, pero para la elección de la Asamblea Nacional, esas personas de las que usted habla, las que salieron del país, millones, no pueden votar. El enrarecido clima político venezolano, tiene su nomenclatura. La elección del 20 de mayo del año pasado fue la elección presidencial, la última elección presidencial que se hizo. Por la cantidad de irregularidades que esa elección registró, no es reconocida por muchos actores políticos nacionales y no es tampoco reconocida por muchos actores políticos, por muchos miembros de la comunidad internacional. Entonces, lo que se está discutiendo, y eso estuvo en la agenda en las mesas de negociaciones promovidas por el Reino de Noruega, primero en Oslo y luego en la isla de Barbados, no es adelantar las elecciones presidenciales, sino repetirlas, hacer ahora unas buenas elecciones presidenciales, siendo que las que se hicieron el 18 de agosto fueron de muy mala calidad, llenas de irregularidades, y que hace que buena parte de la comunidad nacional, pero también un número muy importante de países de la comunidad internacional, no reconozcan esas elecciones como legítimas. Entonces estamos ahorita en una situación donde no está claro cuál sería la elección que se va a hacer, hasta que ha comenzado a sonar la eventualidad de que el año que viene se puedan hacer simultáneamente las dos elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Y si hubiese elecciones presidenciales, para esas elecciones presidenciales los venezolanos que han decidido irse del país tienen derecho a participar, y es una cosa que obviamente habría que atender de manera urgente. Finalmente, desde el punto de vista técnico, mucho se ha criticado el sistema electoral automatizado de Venezuela por la posibilidad de que sea vulnerado y que además los resultados sean cambiados. Renovar este sistema tecnológico, que por cierto costó millones de dólares al Estado venezolano, ¿es una opción? ¿Sería una opción a evaluar por parte de las nuevas autoridades del CNE? Digamos, sobre todo por las elecciones más recientes, las elecciones que se hicieron en el 2017 y en el 2018. Esas elecciones han generado
mucha desconfianza en el sistema electoral venezolano, incluido el sistema automatizado de votación. Pero un sistema manual de votación también tiene muchas vulnerabilidades. Tampoco es un sistema que uno puede decir que está absolutamente blindado a cualquier posible o ilegítima alteración de resultados. Yo particularmente, bueno, y nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano hemos dicho y reiterado que de lo que se trataría es de haciendo buenas auditorías que en el pasado se han hecho, o sea, no es una cosa que hay que inventar, esos procedimientos ya los conocemos, que haciendo buenas auditorías se puede poner a tono el sistema automatizado de votación y dando posibilidad amplia y abierta para que se haga un procedimiento que el mismo Consejo Nacional Electoral en su oportunidad diseñó, que es lo que se llaman las auditorías ciudadanas. Eso permitiría que funcionara bien el sistema automatizado y además permitiría, si se divulgaran muy bien esos resultados de las auditorías y se permitiera efectivamente la auditoría ciudadana, que se reconquistara, se recuperara la confianza en el sistema automatizado de votación. Los sistemas manuales son más difíciles de controlar y por eso son más vulnerables. Hemos tenido recientemente en la región experiencia en otros países de sistemas manuales que no inspiran excesiva confianza. Son una cosa que tiene muchos baches y fáciles de vulnerar. Entiendo. Quiero agradecer a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Feliz tarde para usted. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Hasta la próxima. Venezuela se ubica entre los 3 países con peor conexión a Internet. De 130 naciones evaluadas, Venezuela ocupa el puesto 128 por delante solo de Argelia y Yemen, según el estudio de Speedtest Global Index. A propósito del tema, se dio una protesta frente a la CanTV, compañía estatal encargada de suministrar este servicio en Venezuela. A continuación es un informe de nuestro periodista en la capital venezolana, Oliver Fernández. Los ciudadanos se apostaron frente a la compañía pública CanTV y denunciaron que hay zonas en el país que llevan más de un año sin internet. Tampoco tienen telefonía fija, están aislados. Totalmente aislada del mundo, del país, de todo. No tenemos internet, no tenemos comunicación. Y lamentablemente, en mi caso, y es así, yo lo que tengo es este teléfono que se imaginarán cómo me comunico. Aquí se nos violan los derechos humanos por donde quiera que ellos piensa que nos los pueden violar. Y esta es una manera de impedirnos la comunicación segura y veraz dentro de las líneas telefónicas. Que aquí hay zonas de Caracas que tienen más de un año sin el servicio de internet o sin el servicio de telefonía. Es decir, CanTV, Móvilnet está en un cierre técnico. Las precarias condiciones de la compañía CanTV han provocado un negocio paralelo. Reactivar un servicio telefónico puede costar hasta $600. Trabajadores inescrupulosos de la CanTV donde le están pidiendo que pague la reparación del teléfono en dólares. Nosotros definitivamente no tenemos dólares porque nosotros ganamos en bolívares y suenan los miserables. ¿Cómo vamos a pagar en dólares? Para la reparación de 3 personas que vivimos allí en el edificio, nos están cobrando casi $500. Y esto es interno, esto es un problema interno. Hay una extorsión por parte de funcionarios, gerentes de CanTV hacia los ciudadanos, porque a los vecinos les están cobrando por una línea de CanTV con internet y a mí me hicieron ese caso $600. Quienes tienen familiares en otros países producto de la diáspora sufren para comunicarse. Cada día están más lejos, ni la tecnología los ayuda. Bueno, yo les pago a una vecina mía para que ella me permita pues usar el teléfono para enviarle notas de voz a mi hijo que está en Chile y con la situación que ellos tienen allí y mi hija que está en Perú. El peor internet de América Latina lo tiene Venezuela, a pesar de ser uno de los países con las reservas petroleras más grandes del mundo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Hacemos la última pausa en la tarde y regresamos con algunas recomendaciones en nuestro Viernes de Cine.
Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y @CESánchezM. Tengan todos un feliz fin de semana.